El tema que veremos hoy es la obra del Espíritu Santo. Así como Jesucristo es Dios y es una persona, pero también Él realizó una obra. De la misma manera, el Espíritu Santo tiene una tarea que cumplir. Hay varias tareas que el Espíritu Santo realiza. La primera que vamos a ver es el Espíritu Santo en relación a la escritura de la palabra. Y esa relación que tuvo el Espíritu Santo se conoce como la inspiración. ¿Y qué es la inspiración? Es la obra sobrenatural de Dios por medio del Espíritu Santo que dirigió en tiempo pasado, dirigió a escritores humanos para que sin renunciar a su inteligencia, características personales, sentimientos o estilo literario, escribieran cada palabra de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En Juan 14:26, el mismo Cristo dice, pero el Consolador, él todavía estaba acá en la tierra cuando dijo esto, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Aquí es muy interesante porque cuando uno lo lee así no puede tener la perspectiva correcta, pero cuando nos ponemos a ver cuánto tiempo pasó después de la muerte de Jesús, por ejemplo, para que se escribieran los evangelios, son aproximadamente 30 años, entre 25 y 30 años para que se escribieran los evangelios. Y si nos remontamos al nacimiento de Jesús, habían pasado alrededor de 55 o 60 años desde el nacimiento de Jesús hasta que fue escrito el evangelio de Lucas, por ejemplo, o de Mateo o Marcos. Entonces, ¿cómo saber todos los detalles que están en los evangelios acerca del nacimiento y las situaciones del nacimiento de Jesús? Solo por un milagro del Espíritu Santo que haría que los escritores de esos evangelios recordaran todos los detalles de esos momentos. Dice en 2 Timoteo 3:17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia, la palabra de Dios, tiene propósito para nosotros. Y por eso es tan importante que la leamos, que la escudriñemos, porque nada de ese propósito que está en la palabra de Dios se va a cumplir si nosotros no la leemos. No nos va a reprender, no nos va a redarguir, no nos va a instruir, no nos va a enseñar si no la leemos. Así que debemos leerla. Es un mandato divino leer la palabra de Dios. Y nada ni nadie nos lo debe impedir. También la obra del Espíritu Santo en relación al ser humano sucede en 3 momentos de su vida. Sucede antes de ser salvo, sucede al momento de ser salvo y sucede después de ser salvo a lo largo de toda su vida. Y vamos a ver estas tres obras del Espíritu Santo. Antes de creer, la obra del Espíritu Santo es convencer. Estamos hablando del incrédulo, del que todavía no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. En ellos todavía no mora el Espíritu Santo en su corazón, pero sí está haciendo una obra en ellos, convenciéndolos. ¿Y cómo podemos saber esto? Juan 16:8 al 11 dice, y cuando Él venga, está hablando Jesús en relación al Consolador, al Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El incrédulo debe convencerse que es un pecador, que por sí mismo no puede resolver ese problema del pecado y que Dios lo puede resolver a través de su Hijo Jesús. Esa es la primera tarea de convencimiento que hace el Espíritu Santo. También el Espíritu convence al mundo de justicia. ¿Y qué significa eso? Que el incrédulo reconozca que el juicio de Dios es justo, que la sentencia que pesa sobre él es merecida y que solo Jesús
puede anular esa sentencia. Y finalmente el Espíritu Santo convence al mundo de juicio. Y eso es que el incrédulo se convenza que la condenación eterna es una realidad. También que ese será su destino final si decide no creer. Y finalmente, que debe arrepentirse y creer por fe. Todo eso está sucediendo en el incrédulo antes de creer. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Por eso es que decimos, cuando nosotros predicamos la palabra, enseñamos la palabra o le hablamos a alguien, no somos nosotros, no son nuestros argumentos, la calidad de nuestra predicación la que va a convencer. Quien convence es el Espíritu Santo. ¿Y a qué lleva esa convicción en el incrédulo? A un verdadero arrepentimiento que involucra necesariamente el intelecto, la emoción y la voluntad. Intelecto porque entiende que es un pecador, la emoción porque eso lo hace sentirse triste y avergonzado, pero la voluntad porque eso lo lleva a tomar una decisión por fe para salvación. Si no llega al tercer paso, a la voluntad, solo se queda en un cargo de conciencia, pero ese no lleva, no obra salvación. La salvación viene de la decisión de creer por fe para salvación. Aunque está realizando esa tarea de convencimiento en toda la humanidad y aunque la sangre de Cristo tiene el poder suficiente y necesario para salvar a toda la humanidad, los beneficios de la salvación se aplican solo a quienes reconocen su pecado, se arrepienten y creen por fe en Jesús como Señor y Salvador. Solo en ellos se van a aplicar los beneficios de la salvación. Por lo tanto, no hay tal cosa como que decir que si Jesús ya vino a este mundo y murió en la cruz, toda la humanidad ya ha sido salva. No es así. Potencialmente todos podrían ser salvos, pero no todos son salvos. Para hacerlo tendrían que creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. La obra del Espíritu Santo en el ser humano al momento de creer es operar la salvación. Esto es bien importante, porque esa es una condición, es una operación que se da en forma instantánea. Es en el momento en que estoy creyendo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, se operan en mí muchas cosas. Y esas las hace el Espíritu Santo y yo no intervengo. Aparte de haber tomado mi decisión de creer por fe, yo no intervengo en todas esas operaciones. Son hechas en mí y yo estoy en forma pasiva recibiéndolas. Por eso es que estamos tan seguros de que así como yo no me puse a mí mismo la salvación, tampoco yo me la puedo quitar, ni nadie me la puede quitar. El único que podría quitarla, pero no lo hace, es el que me la dio, es Dios. ¿Cuáles son esas operaciones que suceden al momento de ser salvo? En Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Esto nos aclara un punto muy importante en cuanto al momento de la salvación. Al momento de la salvación, el Espíritu Santo viene a mi corazón. Eso significa que si alguien está esperando un siguiente momento luego de haber creído para recibir al Espíritu Santo, es muy probable que todavía no sea de él, porque no tiene el Espíritu. Si tenemos el Espíritu, somos de él. El Espíritu Santo viene a vivir en ti. Eres hecho parte del cuerpo de Cristo, lo que también se llama la iglesia. Eres hecho hijo de Dios y ahora Dios es tu Padre. Es tu Padre. Y tienes esa confianza como la que tiene uno con su Padre, para pedirle, para rogarle, para implorarle. Uno no necesita decirle a su Padre su nombre para que el Padre acceda a escucharlo a uno. También eres rescatado de la esclavitud del pecado. Tus pecados son perdonados. Eres inscrito en el libro de la vida, una vez y para siempre. Ya no se borra tu nombre de ahí.
Eres reconciliado con Dios, eres declarado justo. O sea, no es que tú seas perfecto, pero eres declarado por causa de la sangre de Cristo que te cubre ahora, eres declarado justo. Lo mismo, eres declarado santo, o sea, eres declarado alguien dedicado a Dios, apartado para Dios. Eres regenerado, o sea, eres hecho una nueva criatura. Eres hecho heredero y coheredero de Dios. Eres hecho sal, luz entre los incrédulos. De tal manera que tienes una tarea que cumplir, una tarea importantísima que cumplir. También eres hecho ciudadano del cielo. Tú ya no vives de acuerdo a los valores de este mundo, ni para la fama de este mundo, ni bajo los principios de este mundo. Tú eres ahora ciudadano del cielo. Y sí, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Aunque por estar en el mundo tienes una tarea que realizar ahí. Eres puesto sobre la roca que es Jesucristo. Y sobre esa roca uno sobreedifica. Uno sobreedifica. Mientras uno viva, uno está sobreedificando sobre esa roca que es Jesucristo. Eres hecho linaje escogido. Eres hecho real sacerdocio. Nación santa, pueblo escogido, dice la palabra, que eres hecho al momento de ser salvo. Eres hecho templo del Espíritu Santo. Quiero encontrarme con Dios. No tengo que ir a ningún lado. No necesito un protocolo especial. Quiero encontrarme con Dios. Dios mora en mí. Antes necesitaba un sumo sacerdote. Ahora yo soy real sacerdocio. Entonces estoy totalmente calificado para yo, como real sacerdote, entrar al lugar santísimo que ahora está en mí, donde mora Dios. Es mucho más fácil. Antes se necesitaba intermediarios. Ahora no necesito intermediarios. Yo puedo entrar directamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro, porque soy hecho templo y soy hecho real sacerdocio. También te he dado acceso directo a Dios y queda garantizada tu glorificación futura. Queda garantizado, o sea que sucederá. Cuando tú mueras, te será quitado este cuerpo lleno de achaques y de imperfecciones y nos será dado un cuerpo perfecto. Así que todo eso sucede al momento de ser salvo. Y como decíamos, yo no intervengo. Es hecho en mí en forma pasiva y por eso es que es tan segura esa obra. Pero también el Espíritu Santo obra después de creer y eso es guiando al creyente, al salvo, a la madurez. Esto sucede, por supuesto, ya mientras yo soy salvo. ¿Y cuánto va a durar eso? Pues mientras dure mi vida en esta tierra. Puede ser poco, puede ser mucho, pero en todo ese tiempo el Espíritu Santo me va a estar guiando a la madurez. Sí y solo sí, yo lo permito. Si yo no lo permito, no puede ayudarme a madurar. El Espíritu Santo es el consolador enviado por el Padre. Jesús mismo dijo, el otro consolador, el Espíritu Santo, tiene la tarea de ayudar, abogar, defender, interceder, consolar, enseñar, guiar y ser un compañero fiel e inseparable de cada salvo y de llenar el vacío dejado por la ausencia física de Cristo. Eso es lo que Cristo estaba anticipándole a sus creyentes que haría el otro consolador. Y dice otro, porque Él es el primer consolador. El Espíritu Santo vive permanentemente en todo el que es salvo. Él nunca abandona a sus hijos, aun cuando estos tengan problemas con el pecado. Sin embargo, sí se entristece cuando un creyente tiene problemas con el pecado. Se contrista. El mundo, o sea, el sistema mundial organizado y dirigido por Satanás es incapaz de percibir, de conocer o de entender la presencia y el ministerio del Espíritu Santo, pues están ciegos y no pertenecen a Él.
no lo entienden, les parece locura. El Espíritu Santo solo se manifiesta o da fruto donde se ama la verdad que Dios ha revelado en su palabra y se pone en práctica en la vida y en el testimonio diarios. También el Espíritu Santo es el sustituto perfecto de Cristo. Dice, no los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes dentro de poco. El mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. También el Espíritu Santo es quien habita en el corazón de los salvos. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. El Espíritu Santo habita en mí. Yo soy la habitación especial del Espíritu Santo, de Dios. También el Espíritu Santo es el que nos ilumina para entender la Biblia. ¿Qué es la iluminación? Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que permite a una persona que ha sido ya regenerada, estamos hablando de un salvo, comprender la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos decirle a alguien, mira, tú eres muy nuevo en las cosas de Dios, tú no vas a entender la Biblia, deja que otro te la explique. No, es más, motivemos a todos, aunque sean un creyente nuevito, recién convertido, que abra la palabra de Dios, que la lea, porque el Espíritu Santo que ya mora en él, lo va a iluminar para poder entender. Esa es la iluminación. Y es una obra también del Espíritu Santo a favor de todos los salvos. ¿Qué dice en Juan 16, 12 y 13? Mucho ahora me queda aún por decirles, pero por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Abramos la Biblia, leámosla, y el Espíritu nos va a guiar a la verdad, sin ninguna duda. Y aunque sí es cierto que hay partes de la Biblia que son un poco más complicadas, un poco más complejas, la misma Biblia nos da toda la luz necesaria para poder entender. El Espíritu Santo es quien te ayuda a vencer a Satanás. No estamos solos. En este pasaje de Efesios dice, pónganse toda, sin dejar nada, sin ponerse, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Quién me la pone? Nadie. Yo me la tengo que poner. En esta parte he sido equipado, pero quien decide ponerla o no ponérsela soy yo. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Cuando uno ahonda en las palabras tal y como fueron escritas en los textos originales, uno puede meterse y escudriñar más. ¿Y qué tenemos acá? Ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿De qué concepto está hablando acá Pablo? Acerca de la veracidad que debemos nosotros tener. Que todo lo que digamos sea cierto. Porque eso nos va a hacer creíbles. Y protegidos con la coraza de justicia. ¿Qué es el concepto que está diciendo Pablo acá con la coraza de justicia? Es una vida íntegra, una vida justa, una vida irreprensible. Si yo soy un creyente que
soy veraz, o sea, siempre digo la verdad y tengo una vida íntegra, entonces soy un creyente que está perfectamente capacitado para hablarles a otros acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque van a ver mi reputación, van a ver mis palabras, van a ver mi confiabilidad, mi fiabilidad, y voy a ser yo creíble. Esa disposición de proclamar en el Evangelio indirectamente implica, salgo del anonimato y me hago público, me hago visible. Eso me va a llevar a caer bajo el escrutinio de los demás que constantemente van a estar viendo mis acciones. Sí, pero no importa. Digo la verdad y tengo una vida justa. No hay problema. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? Está refiriéndose a toda esa enseñanza, a toda esa doctrina que sacamos de las páginas de la Biblia, toda esa instrucción que sacamos de las páginas de la Biblia, todo eso que estamos viendo, las grandes doctrinas de la Biblia, sacadas de la palabra de Dios, esas son las que me ayudan a apagar las flechas encendidas del maligno. Además de eso, tomen el casco de la salvación. No es háganse salvos, porque ya son salvos. ¿A qué se refiere acá? Tengan seguridad de su salvación. No tengan ninguna duda de su salvación en su mente. Tengan la seguridad de la salvación. Eso es un casco que los protege. Y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Cuando el maligno se acerque tanto a nosotros, tenemos ya en ese combate cercano la majaira. Y majaira era una daga corta, era una segunda espada que todo soldado tenía metida en el cinturón. ¿Para qué servía? Para combate cuerpo a cuerpo. No era la espada de combate abierto. La majaira era una espada corta de defensa. Y en todo el Nuevo Testamento se habla de majairas, excepto cuando se habla de Dios. Cuando se habla de Dios, se habla de ronfaira. Y esa se refiere a la espada larga de combate. ¿Quién es el único que está capacitado para el combate abierto contra Satanás y sus huestes? Dios, Jesucristo. Él es el único equipado. Yo lo que tengo es majaira, una daga. ¿Cuál es esa daga en mi atuendo de protección? La palabra de Dios. Para que cuando Satanás se acerque y me quiera engañar, yo pueda decir como dijo Jesucristo, escrito está, escrito está. O poder decir también, no está escrito, por lo tanto, debe desecharse, no es de Dios. Hay varios conceptos importantes en relación al Espíritu Santo. Algunos no se usan correctamente, han sido sacados de contexto o no han sido interpretados correctamente. ¿Qué es el sello del Espíritu Santo o qué son las arras del Espíritu Santo? Muchos no consideran, pero ahí se están desviando de la palabra de Dios. Consideran que el sello del Espíritu Santo es un evento posterior a haber creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero, ¿qué enseña la Biblia? El sello es la marca que imprime, o las arras son la garantía que otorga el Espíritu Santo al entrar a morar en toda persona que cree para salvación. Miremos que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Pablo está llevando a los que están escuchando a recordar ese instante cuando reconocieron su pecado y reconocieron que solamente en la sangre de Cristo podían hallar salvación y creyeron. Ese es el momento justo de la salvación. ¿Y qué dice que ocurrió en ese momento? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso quiere decir entonces
una conclusión que podemos sacar ahí es que todo creyente verdadero, toda persona que ya es salva por haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, ya está sellada con el Espíritu Santo. Y ya tiene la garantía, o sea, las arras que es el Espíritu Santo. Otro concepto importante es el bautismo del Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo. Y muchos ahí incorrectamente se van a conceptos del Antiguo Testamento, como por ejemplo lo que ocurría con los reyes, por ejemplo. Eso se puede usar como una figura, pero ¿qué enseña el Nuevo Testamento? ¿Qué enseña el Nuevo Testamento? Que el bautismo es la identificación, así como el bautismo en agua nos identifica públicamente que somos de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo es la identificación con Cristo por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, que sucede en toda persona al momento de creer para salvación. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a morar en mí? En el momento en que yo creo para salvación. Porque ya claramente vimos que en Romanos Pablo dice, y el que no tiene el Espíritu no es de él. O sea que si yo soy de él, tengo el Espíritu. ¿Desde cuándo? Desde que creí para salvación. Así que el bautismo o la unción, que también se le llama la unción del santo, la tenemos lo tenemos todos los que ya creímos para salvación. O sea, todos los salvos. Todos los salvos ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Todos los salvos ya recibimos la unción del Santo. Primera Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué significa eso? Fuimos agregados, fuimos unidos. ¿Y de qué cuerpo está hablando aquí? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la esposa del Cordero. Son diferentes nombres que tiene el cuerpo. Fuimos bautizados, fuimos identificados, fuimos unidos, fuimos hechos parte de un cuerpo. Y ahí ya no importa, sean judíos o griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio pasado. Y en griego ese pasado es aoristo, es pasado concluido. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo puedo decir con total confianza, y todo salvo puede decir con total confianza, yo ya fui bautizado por el Espíritu Santo. Yo ya tengo la unción del Espíritu Santo. Entonces le preguntarán, ¿y desde cuándo? Desde que creí. ¿Y cómo lo sabes? La palabra de Dios así lo dice. La palabra de Dios así lo dice. Así me lo aclara. Y entonces yo estoy tranquilo. No estoy buscando una instancia en que suceda eso. Otro tema importante, pero muy, muy importante, es la llenura del Espíritu Santo. También, eso sí, a diferencia del bautismo, del sello, esto sí es algo que requiere de la voluntad del creyente. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo es el Espíritu Santo gobernando la vida del salvo como resultado de una decisión consciente. Y ahí la Biblia también lo aclara muy bien en Efesios 5:15 al 18. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios. Ahí Pablo le está hablando a creyentes, a salvos, a hijos de Dios, a miembros de la iglesia, al cuerpo de Cristo. Tengan cuidado de su manera de vivir. Ustedes que ya son salvos, ustedes que ya tienen el Espíritu Santo en su corazón, ustedes que ya tienen su nombre escrito en el libro de la vida, ustedes tienen garantizada la vida eterna. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos. Insensato significa sin ceso. Sin ceso. Se oye horrible y se oye feo,
pero así está aquí. No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. No se emborrachen con vino. Está hablándole a creyentes que lleva al desenfreno. Al contrario, ustedes que ya son salvos y que están actuando en forma inmadura, en forma insensata, al contrario de eso, tomen una decisión. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Ustedes tomen esa decisión. Tomen esa decisión y permitan al Espíritu Santo gobernar sus vidas. Permítanle gobernar sus vidas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene el gobierno del Espíritu Santo en mi vida? Y el propósito más relevante que tiene el Espíritu Santo gobernando mi vida es producir fruto. Fruto abundante. Entonces ahí viene el siguiente concepto, el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo no se da si yo no permito que el Espíritu Santo gobierne mi vida. No, no puedo dar fruto. Soy como una luz tapada, inútil. No alumbra a nadie, no ilumina a nadie, no es luz para nadie. Pero si el Espíritu Santo gobierna mi vida, entonces sí doy fruto. Y el fruto es el resultado esperado de todo salvo que permite que el Espíritu Santo lo gobierne. Es el resultado esperado. El fruto de la expectativa que tiene Dios para nosotros. No es algo que suceda por casualidad, no es algo que no sabíamos que podía ocurrir. Esa es la expectativa que Dios tiene de nosotros, que demos fruto y fruto abundante. ¿Por qué? Porque de esa manera otros van a desear tener lo que nosotros tenemos y entonces van a dar oídos a lo que el Espíritu Santo está hablando a sus corazones y van a reconocer su pecado y van a ser salvos creyendo en Cristo como Salvador. ¿Qué dicen Gálatas 5, 16, 17, 22 y 23? Dice, vivan, y nuevamente le está hablando, así como en Efesios le habló a creyentes, aquí en Gálatas le está hablando a creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, salvos. Vivan por el Espíritu. Y ustedes, salvos, no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario ¿a quién? A esa naturaleza pecaminosa. Los dos se oponen entre sí. ¿Se dan cuenta que hay ahí? Ahí hay una guerra. Ahí hay una guerra entre los deseos del Espíritu y los deseos de mi carne. Esa es una guerra real. Esa es una guerra que se vive todos los días. Esa es una guerra espiritual. Y de hecho, esta es la principal guerra espiritual que todo creyente tiene que librar. Esa batalla constante entre lo que sabemos que le agrada a Dios y lo que nuestra carne, nuestros impulsos, nuestros apetitos nos piden. Esa es la guerra espiritual más importante. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y aquí es bien importante que veamos cada uno de esos aspectos del fruto del Espíritu. El primero, el amor. Realmente el amor acá lo que está haciendo es resumiendo todos los demás. Cuando miramos 1 Corintios 13, vemos que todo el énfasis está en el amor. No importa todo lo que yo haga, no hay amor, es nada. Entonces, acá el primero de todos los que aparecen realmente es como que dijéramos el título, el resumen de todo lo demás. Es el amor de Dios puesto en nosotros. Ese tipo de amor nosotros no lo traemos de nacimiento. Ese es implantado al creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y ese amor es incondicional, tal como es el amor de Dios. El gozo es la confianza que Dios está en control y todo está bien.
Por eso podemos decir, en medio de la situación que estamos pasando y de la crisis económica que muchos están pasando, la crisis de salud que otros están pasando, es la confianza de que no importa lo que esté pasando, Dios está en control y todo está bien, todo obrará para bien. ¿Cómo? No sé. Dios sí lo sabe, yo no lo sé. Él es soberano, yo no. Él lo sabe todo, yo no. Pero tengo confianza en que Dios está en control y eso me da a mí gozo. Paz es la tranquilidad que viene de la certeza de mi salvación. Yo no tengo por qué vivir permanentemente en una ansiedad, con esa duda. ¿Será que lo que hice ya me hizo perder mi salvación? ¿Será que ya la recuperé? Y si Cristo viniera ahorita, ¿será que me voy con Él? ¿Será que no me...? Eso es ansiedad. Pero el fruto del Espíritu Santo me debe dar a mí paz. Y eso es certeza y tranquilidad de que soy de Él. La paciencia es la disposición serena para aceptar lo que me irrita y lo que me duele. No es normal que uno tenga una disposición para aceptar lo irritante y lo doloroso. ¿Quién es el que me capacita para tener esa disposición serena que se llama paciencia? El Espíritu Santo. Y luego viene la benignidad. Es esa disposición a ayudar con la mayor sinceridad. Benignidad se dice de un tumor. Es un tumor benigno porque no se puede esperar ningún daño de él o de parte de él. Lo mismo, un creyente verdadero es benigno porque no se puede esperar de él ningún daño. ¿Pero en qué creyente sucede esto? En aquellos que han dado espacio a que el Espíritu Santo los gobierne. También viene la bondad y es la capacidad de combinar dulzura y firmeza. Muchas personas necesitan no solo que se les trate con dulzura, pero también que les hable con firmeza acerca de lo que deben cambiar. Y eso lo puede hacer la bondad en nosotros. La fidelidad es ser confiables, ser discretos. Lo que se nos da no lo estamos propagando por todos lados. Confiables, discretos y cumplidos a toda prueba. Eso es fidelidad. También es fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre es decidir no usar nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestros derechos, sin debatir y sin resistirnos. Eso es mansedumbre. ¿Por qué? Por amor al más inmaduro. Y el dominio propio, poner control en lo que voy a pensar, decir o hacer antes de hacerlo. No es hablar y después pensar qué fue lo que dije. Eso no es dominio propio. Es la capacidad de refrenar. Así que todo esto es fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo sucede? Cuando yo le permito al Espíritu Santo trabajar en mí. Si yo no le permito trabajar en mí, nada de esto puede prosperar. Pero qué bello es encontrar a un creyente que tiene esos atributos, que está dando fruto del Espíritu, porque es agradable estar con Él, porque se aprende mucho de estar con Él. Y además, Él me lleva a Cristo al mostrarme eso. Otro concepto que se usa mucho es el fuego del Espíritu Santo. Y ese es un concepto que no está en el Nuevo Testamento. ¿De dónde sale ese concepto? Ese concepto se basa en una interpretación incorrecta de Mateo 3, 11 y 12 o de Lucas 3, 16 y 17. Y basta con ver el contexto de ese mismo pasaje. Ahí el que está hablando es Juan el Bautista. Respecto de Cristo y de la obra de Cristo. Y respondió Juan el Bautista, diciendo a todos, yo, Juan el Bautista, a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, y está refiriéndose a Jesucristo, Él os bautizará. Hablarlo en términos generales, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué dice en el versículo inmediato siguiente, el 17? Pero también podríamos irnos antes del 16 y encontrar lo mismo. Su aventador está en su mano y limpiará. ¿Qué está haciendo Jesucristo ahí con toda la humanidad en este texto de Juan el Bautista? Depurando,
depurando, está haciendo una selección. Él limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, por un lado, o sea, los salvos, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Aquí miramos los dos conceptos que acaba de decir inmediatamente antes. En Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo recogiendo el trigo en su granero, todos los salvos. Pero la otra opción, y Cristo también viene para bautizar a toda la humanidad en fuego. ¿Cuándo? En el juicio del gran trono blanco, cuando todos se presenten ante Él y hallen que su nombre no está escrito en el libro de la vida y serán lanzados al lago de fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo, por un lado, en relación a todos los salvos, y fuego, por el otro lado, en relación a todos los que no quisieron creer. Y dice, quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Ese es el concepto que está atrás de este pasaje, pero muchos lo mezclan. Finalmente, las manifestaciones del Espíritu Santo son los dones, son las maneras de servir o son las funciones dadas por el Espíritu Santo. Esos son las manifestaciones. ¿Y para qué no son dadas por el Espíritu Santo? Para edificación de los demás. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Y Él le ha dado a cada uno una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Entonces, podemos entender claramente que las manifestaciones del Espíritu son entonces dones, maneras de servir o funciones dadas por Él, por el Espíritu Santo, a cada salvo para edificación de los demás. Toda manifestación dada por el Espíritu Santo y que se ponga en práctica necesariamente contribuirá a la edificación y fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Pero toda manifestación no dada, y digo manifestación entre comillas, no dada por el Espíritu Santo, no contribuirá a la edificación del cuerpo de Cristo y por lo tanto debe desecharse sin temor a cometer ningún error. Sin temor. ¿Por qué? Porque no viene. ¿Quién nos capacita para discernir entre lo bueno y lo malo? Quien nos capacita para discernir es el Espíritu Santo. Él es el que nos capacita. Hebreos 5:14 dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Eso ocurre cuando yo le permito al Espíritu Santo guiarme hacia la madurez. Yo puedo discernir, yo puedo detectar, pero el falso Espíritu Santo simula ser verdadero. Simula ser verdadero, pero es falso y propaga el error. Primera Juan 4:1. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Más claro no se puede. Debemos estar alerta. Debemos estar alerta. ¿Por qué? Porque el lobo se está vistiendo como oveja y está entrando en medio de nosotros. Debemos estar alerta. Que el Señor los bendiga y oremos. Señor, te damos gracias porque tú has dejado tu palabra y tu palabra es clara y nos permite discernir lo bueno, lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Gracias, Señor, porque tú también nos has dado la oportunidad de tomar una decisión por ti, de creer en ti y también, luego de creer, de permitir que tu Espíritu gobierne nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por eso y te rogamos que tú hables al corazón de cada uno de nosotros para autoanalizarnos, autoescudriñarnos y ver cómo estamos y ver si realmente
¿El control de nuestra vida lo tienes tú por medio de tu Espíritu Santo o lo tenemos todavía nosotros? Si lo tenemos nosotros, eso impide que demos fruto. Pero si tú lo tienes, Señor, ayúdanos a dar cada vez más frutos. Te bendecimos, Señor, y te alabamos y oramos en el nombre de Cristo. Amén.